Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? El día de hoy quería compartir con ustedes un tema bastante interesante. Aquí haciendo la búsqueda de materiales, me acuerdo de una reunión que tuve hace un tiempo atrás con un colega, eh, reconocido profesional dentro del ámbito de la contabilidad, seguramente bastante conocido por parte de ustedes. Y justamente le comentaba a este colega acerca de un tema que me llamaba la atención bastante, mucho antes que las normas internacionales de información financiera, que eran los temas de doctrina. Y curiosamente, buscando dentro de material, dentro de algunas cosas en los viajes que se pierden, eh, logré conseguir una edición porque la verdad saqué una vez un compendio de revisión de principios de contabilidad que, bueno, obviamente muchos dirán que pasó a la historia. Y es un texto que saqué con motivo de hacer una suerte de apuntes para la universidad. Se titulaba Doctrina Contable. Y es un compendio que trabajé con la finalidad de que los colegas, bueno, futuros colegas en ese tiempo, estudiantes universitarios que estaban bordeando el segundo año o tercer año, tuvieran acceso a este tipo de información. Y es un compendio interesante porque tiene algunos apuntes personales que se los voy a compartir. No, lo ideal, ¿no? Como el colega me dijo esa vez, lo estaba buscando y no lo encontré y por fin lo pude encontrar, de revisión de cosas de principios, de normas, de situaciones históricas, que algunos contadores lo verán en la época de la prehistoria, pero que sirven, ¿no? Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes oyeron hablar de Paul Grady o de Robert Anthony o del tema de la clasificación de principios del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es una suerte de arqueología, arqueología de la contabilidad. Eh, Hay un detalle que de antemano lo voy a ver, que está en la página número 38, que en el canal de YouTube lo voy a estar publicando. Ahí lo voy a adjuntar al gráfico para que quede también. Y voy a referirme a, al concepto de principio contable. Voy a leerlo tal cual está. En una sesión anterior estuve comentando sobre mis inicios en las NIF, trataba de este video que publiqué en YouTube y comentaba acerca de un texto y de un colega de la Universidad San Marcos que tuve la posibilidad, hasta cierto punto indirecta, de aprender de él y me encantó la forma como planteaba el tema de la doctrina contable, revisando las corrientes que habían en la contabilidad y que se las voy a ir contando porque el texto oficial, no sé si está en la Universidad San Marcos, si alguien por ahí lo puede conseguir a buena hora y si lo tiene, que lo guarde. Yo hice un compendio de eso. Acá está justo la nota al pie de página. El libro se llama Teoría Contable, Enfoque Estructuralista, en segunda edición de Arquetipo SRLTA. El colega que escribió esto es Antonio Ayllón Ferrari. Y que me ayudó bastante estos apuntes. Hay corrientes de pensamiento en la contabilidad en esta época y muchos de estos colegas seguramente van a compartir y van a criticar este enfoque, pero a mí me encantó este enfoque estructuralista y la forma de pensar de este colega. Lamentablemente no tuve la posibilidad posteriormente, porque ya falleció, de poder conversar con él y me hubiera gustado observar su punto de vista hoy en día en un enfoque tan pragmático que el que vivimos con respecto a nuestra profesión. Y voy a referir a lo siguiente, a este texto, y mientras lo voy comentando. Dice, el concepto de principio contable tiene diferentes significados según la orientación o formación profesional de los contadores. Bien, tenemos por un lado A,
para los que ven a la contabilidad como una ciencia, y B, para los que tienen una orientación pragmática. Ya no se discute últimamente, ya no veo motivos de debate, ya no veo gente que se enfrente en redes sociales o que alguien se discuta o alguien que se ofenda porque alguien dijo que la contabilidad es ciencia u otro dijo que la contabilidad no es ciencia. Ya no lo veo en la actualidad. Me hubiera gustado que se retome esa vieja discusión porque garantizaba de que en nuestra profesión contable se generaba una corriente de pensamiento. Y eso es muy importante hoy en día, muy importante, que se generen corrientes de pensamiento. Pueden discutir, puede un colega que diga, esto es por aquí, esto es por acá, esto es por acá, y yo pienso que es así, y que hayan múltiples puntos de vista. Creo que el ejemplo de discusión más próximo que tenemos, y que yo voy a meter también mi cuchara, es con la 1673 y el tema del IGB. Pero la discusión va desde un orden pragmático, obviamente no desde un orden filosófico. Porque lo máximo de filosófico que quisiéramos darle a ello es poderle buscar la razón en una norma internacional de información financiera, pero yo diría, ¿por qué no ir más atrás? A ver, a los que llaman el concepto del principio contable, desde la contabilidad, el principio contable desde la contabilidad como ciencia. Mira que lo vamos a compartir. Mira, dice, el principio es un verdadero fundamento axiomático que no admite discusión y que sirve de base conceptual para derivar la explicación de muchos fenómenos relacionados con él. Mira qué interesante concepto que comparte aquí el colega y que lo estoy referenciando acá en el texto. Realmente, cuando nosotros nos enfrentamos a las normas internacionales de información financiera, y no es de ahora, sino desde un punto ya hace tiempo, justamente como consecuencia de análisis de doctrina contable, se detectaba en los últimos tiempos una corriente altamente utilitarista, pragmática, cortoplacista, ¿no? Que orientaba a una solución tipo bombero. Y conforme las cosas iban variando, también se iba variando esta corriente normativa. Obviamente esto tiene una palabra, se llama sesgo. Y nosotros no podemos tener sesgo dentro de la profesión. Eso es algo imposible. Podemos modificar nuestra forma de pensar, eso es natural, eso es normal, pero justificando que ha habido un avance dentro de la forma de pensamiento que nosotros tenemos en el día a día. Eso es clave, ¿no? Nadie es dueño de la verdad, pero si alguien afirma que la verdad absoluta está en un lugar, hoy en día, donde sabemos que hay un relativismo, pues me parece que es algo un poco tonto y hay colegas que se ofenden, ¿no? Sobre todo cuando tocamos temas normativos. La norma internacional de contabilidad número 8, al momento de hablar de normas internacionales de información financiera, nos hace un recuerdo de cómo caracterizar este conjunto de normas. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás cuando hubo el cambio de la NIC con C a la NIF con F, Norma Internacional de Información Financiera, sobre todo en las personas que recién estaban estudiando en la universidad. La primera pregunta que te planteaban era, ¿qué es más? ¿Qué pesa más? ¿La NIC o las NIF? ¿No? La pregunta crítica, la pregunta probablemente más básica que hubiera. Y hasta ahora probablemente muchos colegas en su cabecita estén pensando qué pesa más, las NIF o las NIC, ¿no? Entonces, un tema bastante interesante. Pero si nos vamos a las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB, basta darle una miradita a la norma internacional de contabilidad número 8, en el cual señala, entre otras cosas, dentro de las NIF, yo me encuentro a las propias NIF, a sus interpretaciones, encuentro a las
a las normas internacionales de contabilidad y sus interpretaciones de la SIC. O sea, ese conjunto se llama NIF. Así de sencillo. Pero, Dionisio, tú no estás hablando de NIF, estabas comentando acá en el texto, la página 28, estás hablando de un tema más específico, ¿no? Me estás hablando de principios. Y de lo que yo veo aquí, de acuerdo a la referencia al texto del colega Antonio Ayllón, hace una clara referencia a que el principio está por encima de todo, si es que nosotros vemos a la contabilidad como una ciencia. Y de ahí que se derivan otras cosas. Concepto bastante interesante. Concepto bastante interesante. Desde el punto de vista de normatividad contable y en el ejercicio profesional no ajeno a las normas internacionales de información financiera, probablemente la búsqueda de algo así, de un concepto tan potente como este, que es el principio desde el punto de vista de contabilidad como ciencia, nosotros lo encontremos al momento de buscar una definición de política contable, que nosotros la vamos a encontrar, de todas maneras, la vamos a tener que referenciar cuando hablamos de normas internacionales de información financiera. Pero aún la política contable, mira que la política contable corre riesgo de ser estática desde mi punto de vista. La política contable frente a un proceso contable y el procedimiento contable, la analogía que te podría hacer está referida en el campo tributario a el hecho de una hipótesis de incidencia para ver desde el punto de vista del legislador una situación abstracta que luego va a contrastar con la realidad, que eso nosotros lo vemos al momento de aplicar un tributo que no siempre calza, que hay que tener el debido cuidado ahí, no siempre calza, ¿no? Acá voy a leerles un temita vinculado a una definición de política contable y lo voy a contrastar con eso. Creo que es pertinente. Estamos de madrugada, me dicen. Sí, pues siempre hay un buen momento para ponernos a estudiar o revisar diferentes aspectos de la profesión. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para aprender, para poder trabajar estas situaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, nosotros podemos trabajar estas situaciones. Bien. ¿Qué hay con la norma internacional de contabilidad número 8? ¿No? ¿Qué hay con respecto a esto? ¿Qué hay de una política contable? Una política contable usualmente, personalmente, puede ser totalmente discutible. Yo no soy dueño de la verdad. La verdad, yo no voy a decir, y curiosamente también creo que tenemos todos derecho a cambiar de posición también, no está mal, ¿no? Todos aprendemos constantemente. Decir que tú tienes la verdad absoluta y de que no se cambia, no cambia tu forma de pensamiento, me parece, eso sería lógico desde la perspectiva de una persona pues que adopta un enfoque muy esquemático, muy cuadrado acerca de las cosas. Y si la realidad cambia, ¿por qué la forma de pensar no cambia, no? Mira, voy a contrastar este enfoque de contabilidad como ciencia para definición de un principio, referenciando el libro Teoría Contable del colega Antonio Ayllón, para que veas, luego concluyas cómo va al enfoque netamente pragmático, que yo digo. Que no está mal, ser práctico no es malo, pero hay que saber también anotarlo dentro de un proceso. La política contable, estaba moviendo el mouse ahorita compartiendo contigo, porque quería encontrar el párrafo 5, y qué curioso, en muchas normas internacionales de información financiera, te diré de manera anecdótica, en muchas normas internacionales de información financiera,
Las definiciones están en el párrafo 5, ¿ah? No en todas, pero el párrafo 5. No sé si alguien ha numerado por ahí algún colega, ¿no? Las NIF, ¿no? A ver, ¿en cuántas NIF, en qué número de NIF exactamente coincide que el párrafo 5 son definiciones? Una pregunta para una persona pues, que probablemente respira, ¿no? Vive, desayuna, almuerza, muere por las NIF. Esa es la pregunta clásica, ¿no? Pero bueno, no, por suerte trato de no estar ahí, tener una visión un poco relativista del tema. El párrafo 5 de la norma internacional de contabilidad número 8 nos dice, al hablar de una política contable, nos dice, una política contable son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Pues para efectos de las normas internacionales de información financiera, está claro que el principio está dentro de una misma bolsa que una norma, que una regla, o sea, todo está dentro de una bolsa. Y esa bolsa se llama política contable. Incluso entre esa bolsa me encuentro a los procedimientos. Bien, podríamos decir es un enfoque NIF totalmente respetable, ¿no? Pero todo parte de algo. Eso es algo desde un punto de vista filosófico. Todo tiene un origen. En las normas podemos decir, no, el origen de las NIF fue Dionisio, no sabes que las NIF salieron de Yasby, que un grupo de personas con comités se juntan, no es que tampoco hay una persona que del cielo le cae la NIF y aterriza, no, hay un proceso de socialización, que es una consecuencia de lo que nosotros antiguamente llamamos generalmente aceptado, que no hay nada novedad. El hecho que las NIF se socialicen desde su etapa de borrador hasta su etapa de emisión, hay un alto tema de socialización con la finalidad de garantizar el menor impacto en el momento de aplicar una norma contable. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero no está de más tomar una perspectiva netamente filosófica, una posición de búsqueda de un origen a algo, y de todas maneras nos vamos a encontrar con un principio, ¿no? Ya, en una contabilidad como ciencia va a haber un principio, no una ley, va a haber un principio. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con ello. Y acá viene la referencia a esto, me encanta, porque justifica un poco la perspectiva también de pensamiento. Y dice que hay una segunda forma de poder encontrar el término principio, que son para los que tienen una orientación pragmática. Dice que el concepto de principio se confunde con el concepto de norma, como una regla para hacer bien el trabajo. Eso es. Amigo, si tú no estás aplicando NIF, estás haciendo mal tu trabajo. Amigo, no aplicas la NIF número 12, ahí se tiene que aplicar la NIF número 11. No, ya no está vigente, no, la NIF número 15, ¿eh? El último tratamiento que hemos visto es con la NIF número 16. ¿Y que no sabes que ya viene la NIF 17? Porque todo esto se hace con la finalidad de que todos los contadores en el mundo trabajen de manera uniforme y responde a una necesidad de que los negocios constantemente evolucionan. Por ejemplo, ¿no has visto el tema de cómo los negocios cambian por el tema del COVID? Pues las normas también responden a ello. Entonces tiene que haber un... ¿Te vas dando cuenta? Eso es lo que yo llamo orientación pragmática. Y en la práctica, en la demanda de también de ustedes, probablemente estimados amigos, esté, y hay que quitar un poquito, no quiere decir que no es necesario, pero hay que ir quitando el bichito de lo pragmático, de lo práctico, de lo facilista, ¿no? Un caso práctico y ya está. ¿Tú crees que, y no me voy a cansar de decir, cuántos casos prácticos tú crees que te van a servir para que tú aprendas algo? ¿Cuántos casos prácticos? Ponte a pensar, ¿ya? Porque si la vida fuera así, yo te reto, ¿no? Para que tú manejes la NIC 12, ¿cuántos casos prácticos deben hacer? Ah, mira, son 50. Dionisio, haz un taller de 50 casos prácticos de NIC 12 y yo me apunto. Con eso voy a manejarlo al 100%.
Porque voy a aprender en la práctica, me dicen. Sí, pero yo digo que las NIF siempre le falta un tema pragmático. ¿No te das cuenta que tú cuando lees una NIF le falta praxis, no? Y te emocionas cuando alguien te enseña la práctica de la NIF, ¿no? ¿No te parece que hay algo que está mal? ¿No será que las NIF se basan también en principios? Y que el mensaje que nos da una NIF a nosotros como contadores y que no entendemos es que se basa en principios, y hay que entender que a partir de esa base van a salir otras cosas. Y llegamos probablemente a un tema de política. Pero la NIF también, las normas internacionales de información financiera confunden el concepto. No me gusta esa definición de política contable. Yo no creo que una política y un procedimiento sean lo mismo. La política es una regla estática que define algo en una situación teórica. El procedimiento nosotros lo vemos en la práctica. Y que el procedimiento puede hacer que se corrija esa política. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien, entonces ya te puedes ir a descansar en paz y compartir contigo. Gracias a la verdad, las personas estuvimos buscando este librito. Me va a ayudar un montón para poder compartir con ustedes muchos conceptos que desarrollé hace años, más de 20 años, hace más de 23, 24 años, con el tema de doctrina contable. ¿Sí? Que voy a ir compartiendo a lo largo de diferentes videos con ustedes. Muy bien, amigos, los que desean ver en versión con texto, ¿sí? Lo van a ver en el canal de YouTube, versión editada. Y tú que me sigues en Facebook, tienes la prioridad, como siempre, para la atención en todos los videos que estoy publicando, incluyendo madrugada. Es la 1:03 de la mañana, hoy es 12 de agosto. Nos dejamos, vamos a descansar. Un gusto haber podido compartir con todos ustedes en la presente sesión, que espero que haya sido de utilidad. Nos vemos, hasta luego.